Buenas. En esta primer clase vamos a estar viendo qué es comida, ¿sí? Porque creemos saber qué es comida, pero no sé si estamos muy acertados, ¿sí? Hay ciertas cualidades que la verdadera comida deberían tener, ¿sí? Entonces vamos a ir repasando una por una. Y para que una comida sea un verdadero alimento para nosotros, tiene que cumplir no solo una de estas cualidades, sino todas las cualidades, ¿sí? Entonces, ¿cómo describiríamos la comida? ¿Sí? ¿Qué sería? Quizás estés pensando, bueno, comida es todo lo que se puede comer, ¿sí? O quizás estés pensando todo lo que se vende en el supermercado, ¿sí? Pero bueno, me parece que un verdadero alimento va mucho más allá de estas dos cosas, ¿sí? Si se puede comer o si se vende. Porque hoy en día se vende de todo y también podés comer de todo, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es un verdadero alimento para nosotros. ¿Y por qué es esto importante? Porque un verdadero alimento, además de alimentarnos y nutrirnos, nos va a llevar a un estado increíble de energía, de vitalidad y de salud, que eso es lo que estamos buscando. Entonces, empecemos con la primera de estas cualidades. La primera es, una comida es comida para esa especie si tiene nutrientes y calorías, ¿sí? Ya hablamos en la clase anterior sobre que hay muchas cosas que comemos que son calorías vacías. Eso significa que tienen calorías y no nutrientes. Entonces, para que sea un alimento, debe contener ambos, calorías y nutrientes, ¿sí? Así que cualquier cosa que no contenga nutrientes ya deja de ser un alimento para nosotros. Eso incluye la mayoría de las porquerías procesadas que se venden por ahí. Entonces, la segunda característica es, estos nutrientes tienen que estar disponibles para el consumidor. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, esta mesa, ¿sí? Está hecha de madera, está cargada de nutrientes. Pero, ¿es comida? Seguramente estés pensando, y no es comida. Me parece que una termita no va a estar muy de acuerdo con vos. ¿Por qué? Porque para la termita es comida. ¿Y por qué es comida para la termita? Porque puede procesar la madera. Puede comerla y el cuerpo lo puede procesar. Entonces, es comida según cada especie, ¿sí? Ahora, bueno, y para nosotros no es comida porque está cargado de celulosa, que es fibra indigerible. No la podemos digerir, ¿sí? Y viene el reino vegetal, eso es un árbol, una planta. Pero eso no significa que lo podemos digerir. Entonces ahora vayamos con un ejemplo un poquito más real, porque todos sabemos que no vamos a comer madera. Un ejemplo más real es, por ejemplo, el kale, que ya mencioné en algunas clases anteriores. El kale que se considera un superalimento porque está cargado de nutrientes, al igual que la madera. ¿Y qué pasa? También tiene grandes cantidades de celulosa. Y nosotros no tenemos la enzima celulasa para digerir la celulosa, a diferencia de otras especies. Entonces, se ha hecho un estudio en el que juntaron un grupo de personas y les dieron kale por cierto determinado tiempo y midieron la cantidad de vitamina A que obtenían gracias al consumo de kale. Recordemos, la vitamina A la produce el cuerpo gracias a los carotenos que consumimos. Entonces midieron como el potencial de vitamina A gracias a los carotenos. Luego hicieron la misma prueba con el mismo grupo de gente, en un tiempo, en otro momento, pero con papaya, ¿sí?
Y la papaya, que también tiene carotenos, pero tiene la mitad de carotenos que el kale. Resultado final, cuando consumieron las papayas, obtuvieron el doble de cantidad de vitamina A, encontraron en las personas. O sea, 4 veces más. ¿Por qué pasa esto? Porque el cuerpo puede asimilar y digerir la papaya y no tanto el kale. Es muy difícil de digerir, ¿sí? Y eso se aplica para un montón de otros alimentos. Lo importante, recuerda, no es lo que metes en la boca, sino lo que llega a tus células, lo que el cuerpo puede digerir y después por ende absorber y asimilar, ¿sí? Entonces, los nutricionistas, si te metes en internet y empezás a googlear, siempre te van a recomendar un montón de cosas porque tienen nutrientes. Y les está faltando una visión más holística, más profunda, en lo que importa también, pero esos nutrientes están disponibles para mí, ¿lo voy a poder digerir? ¿Voy a poder obtener todos esos nutrientes? Y si lo llevamos un paso más adelante, esto, aunque tiene un montón de nutrientes, ¿me va a generar toxicidad? ¿Voy a acumular toxicidad en mi cuerpo? ¿Voy a desgastar mi energía? ¿Voy a perder mi energía vital? ¿Voy a lastimar mis órganos internos consumiendo esto? Bueno, la nutrición tradicional, la medicina tradicional, que es una visión fragmentada, como vengo diciendo, no tiene estas cosas en cuenta. Entonces, no son fuentes viables, ¿sí? Hay una visión mucho más profunda. Entonces, la segunda característica es para una comida, que sea un alimento para esa especie, significa que los nutrientes tienen que estar disponibles. El tercer aspecto, la tercera cualidad, una comida es una comida para esa especie si puede hacer una comida por sí misma. Si puedes comer esa sustancia, puedes hacer una comida entera por sí misma. ¿A qué me refiero? Que consumimos un montón de cosas, ¿sí? Que si tuviéramos que hacer una comida de esa sustancia en sí misma, y no la consumiríamos. Por ejemplo, sal, aceite, pimienta. ¿Podrías hacer una comida de esas cosas? No. ¿Por qué no? Y porque te enfermas y quizás te morís. ¿Sí? Ahora, pero en pequeñas dosis se lo ponemos a todas nuestras comidas. Entonces, ¿qué pasa con esto? En la naturaleza los animales comen una o dos cosas a la vez. ¿Por qué? Porque necesitamos cierto medio ambiente en nuestro estómago. Nuestro estómago prepara, ¿sí? Se prepara a sí mismo para digerir y puede digerir una, dos cosas a la vez, máximo. O quizás si comes, por ejemplo, una ensalada, son cosas como similares, compatibles. Entonces, ¿qué pasa cuando empezás a mezclar un montón de sustancias, ¿sí? En una misma comida? Va a ser súper difícil para nuestro estómago. Súper difícil. Vas a gastar muchísima energía. Entonces, para que sea una comida, un alimento tiene que ser una comida en sí misma. ¿Sí? Esa es la tercera cualidad. Ahora, si consumís sal, aceite, pimienta, etcétera, condimentos, recomiendo limitar su uso lo menos posible porque de verdad no es comida para nosotros. Son cosas que usamos para enmascarar sabores, principalmente. ¿Sí? Para enmascarar comidas, para darle sabores, me quise referir. Pero no es comida. Cuarta cualidad, ¿sí? Cuarta característica. Una comida, un alimento, es un alimento para cada especie siempre y cuando no sea tóxica para esa especie. Nosotros, los humanos, somos expertos en no seguir esta característica porque consumimos muchísimas cosas tóxicas, muchísimas.
Sumando todo lo que fumamos, lo que bebemos, ¿sí? Estamos metiendo un montón de toxicidad al cuerpo, pero de las 25 millones de especies en el planeta, todas tienen su dieta específica no tóxica para esa especie, ¿sí? No necesitamos meter algo en el cuerpo porque tiene nutrientes, pero es tóxico para nosotros. Eso significa que no está diseñado para nosotros, ¿sí? Un ejemplo, por ejemplo, es la lechuga. La lechuga, esto es un poco medio relativo, pero la lechuga tiene muy poquita toxicidad para nosotros, ¿sí? Porque tiene un poquito, algunos alcaloides. Pero hay otras plantas que tienen muchísimos más alcaloides, mucho más fuertes. Esos alcaloides es lo que les da ese aroma y ese sabor a esas plantas. Pero la planta las crea, a esos alcaloides, como protección. Son sustancias tóxicas que la planta crea para defenderse de sus principales consumidores, que son los insectos. Y para los insectos eso es súper tóxico. Me estoy refiriendo a plantas que nosotros comemos que son tóxicas para nosotros. Por ejemplo, las hierbas culinarias. Orégano, albahaca, cilantro, culantro, perejil, ¿sí? Tienen ese aroma, ese sabor particular porque son los alcaloides. La planta quiere sobrevivir, la planta no quiere ser comida. Entonces pone esas sustancias tóxicas principalmente para defenderse de sus principales consumidores, que son los insectos, pero nosotros lo consumimos. Entonces, no es que te vas a morir, pero es tóxico para nosotros. Si yo te pregunto, ¿te podrías comer un bowl de lechuga? Probablemente me digas, sí, una ensalada, ponele. Ahora te pregunto, ¿podrías comerte un bowl de albahaca? ¿De cilantro? ¿De orégano? Y si lo haces, uno, no te vas a sentir bien, te vas a sentir mal, ¿sí? Y no te va a gustar. Entonces eso nos da un indicio, ¿sí? Hay, como dije anteriormente, como hablé de la sal, la pimienta, el aceite, son sustancias que usamos muy poquito, como estas hierbas culinarias, porque de verdad no son comida para nosotros, ¿sí? Entonces las usamos para generar otras comidas, para darles a otros alimentos más sabor, para hacerlos más interesantes, porque si no, no comeríamos esos otros alimentos, ¿sí? Bien. Entonces, podemos consumir, que consumamos un montón de cosas, no significa que sean comida para nosotros. Bien, continuamos con la quinta característica. Está empezando a llover, perdón si se empieza a escuchar un poquito de fondo. Esa comida tiene que ser comible en su estado natural. Hoy en día hemos aprendido a agarrar cosas de la naturaleza que no podríamos digerir, que no nos harían bien, ¿sí? Y lo pasamos por máquinas o procesos, ¿sí? Como la cocción o en licuadora o jugueras, para hacerlos más digeribles, ¿sí? Ejemplos. El pasto de trigo. Nosotros no estamos diseñados, no podemos digerir pasto, ¿sí? Aunque tiene muchísimos nutrientes y clorofila y bla, y todo lo que te van a decir los expertos, lo beneficioso que es, ¿sí? De la cantidad de propiedades curativas y mágicas que tiene. Pero tiene un montón de celulosa que no podemos digerir. O sea, esa planta, esa sustancia no está diseñada para nosotros. Ahora, una vaca se despierta alrededor de pasto y está en el cielo. Dice, ¡wow! ¡Qué bueno! ¿Por qué? Porque su sistema digestivo y su cuerpo está diseñado para eso. Lo necesitan y les hace bien y son felices. ¿Sí? Si tenemos que procesar algo, probablemente no sea para el consumo humano. ¿Sí? Recuerdo, acá
nuestro trabajo es ver cuál es la dieta óptima para el ser humano, ¿sí? ¿Qué cosas están diseñadas para nosotros? ¿Mm? Bien, ahora, continuando con esto, tiene que estar consumido en su estado natural. Ahora vamos al tema de la cocción. ¿Qué pasa cuando cocinamos? Ya más adelante en otra clase vamos a hablar súper en detalle sobre la cocción, pero bueno, para empezar, quizás te estés preguntando cuál es el problema con cocinar. Todo el mundo cocina, yo viví toda mi vida comiendo cocinado, todo el mundo come cocinado y está bien. Bueno, la verdad es que todos los animales de la naturaleza comen su comida en su estado natural, crudo. Somos los únicos que lo pasamos por fuego para alterarlo, para hacer algo que de verdad no comeríamos, para hacerlo comestible. ¿Sí? ¿Y qué sucede cuando cocinas? ¿Cuál es el tema? ¿Por qué estoy trayendo esto? Porque cuando cocinas algo generas reacciones químicas. ¿Sí? En todas las escuelas de nutrición te van a enseñar, hay materias que se llaman química de la comida o algo así similar, porque cada vez que cocinas algo estás alterando esas moléculas, estás generando reacciones químicas. Por ejemplo, si a una vaca, la leche de una vaca la pasteurizar, que pasteurizar es pasar por un proceso como de hervir, ¿sí? Y si lo das a la cría, esa cría, vaca, va a tener problemas de crecimiento y se va a enfermar. Ahora, si haces lo mismo con la leche materna humana, va a suceder lo mismo. Es perfecta para el consumo, para el bebé, pero si la hervís y se la das al bebé, se va a enfermar. ¿Por qué? Justamente por estas reacciones químicas. ¿Qué pasa? Estás alterando algo que está perfecto como lo da la naturaleza, estás alterando y generando estas reacciones químicas que generan sustancias tóxicas. Así es, cada vez que cocinas algo, lo pasas por fuego, y ese alimento libera sustancias que son tóxicas para el consumo. Y el cuerpo reacciona ante esa toxicidad. Está comprobado, está demostrado, hay estudios, es la ciencia. Hay ciencia. Esa reacción, ¿sí?, que el cuerpo hace son reacciones inmunológicas. La temperatura del cuerpo sube y se genera leucocitosis digestiva. ¿Qué es la leucocitosis digestiva? Viene de la palabra leucocitos, que son los glóbulos blancos, que son las células que te defienden, ¿sí? Las que te defienden de cualquier, digamos, bueno, cualquier veneno, virus, bacteria dañina, ¿sí? Cualquier enfermedad. O sea, es como son las defensas del cuerpo, los glóbulos blancos, los leucocitos. Y leucocitosis digestiva significa que cada vez que comemos algo, se incrementan los glóbulos blancos. El cuerpo responde de la misma forma que respondería ante una amenaza, ¿sí? Solamente con comer algo cocinado, porque estás metiendo sustancias tóxicas al cuerpo. ¿Y qué pasa con esta leucocitosis digestiva? Bueno, multiplicar los glóbulos blancos ya es un gasto gigante de energía. Y segundo, lo que significa, el cuerpo tiene que estar defendiéndose de algo que lo está toxificando y muchas veces no logra defenderse completamente, o sea, se acumula la toxicidad, a eso me refiero, ¿sí? Y también nos da un mensaje de, ¿estoy diseñado para comer esto? O sea, se supone que la alimentación, alimentar mi cuerpo, se supone que incluye toxificarme también. ¿Así está diseñada la naturaleza? ¿Así está diseñado el amor de la naturaleza? ¿La sabiduría de la naturaleza? Que también no solo cuando me alimento me tengo que estar enfermando.
A mí esto nunca me hizo sentido. Yo dije, no puede ser. Entonces, se hizo un estudio en Suecia, alrededor de 20 años atrás, que se estudió cómo incrementaba las posibilidades de cáncer en ciertos trabajadores que estaban expuestos a un químico, acrilamida. Y querían ver con la velocidad, cómo eran los riesgos, bueno, hacer un par de estudios sobre estos trabajadores en una fábrica que estaban expuestos a este químico súper cancerígeno llamado acrilamida. Y hicieron el estudio y después lo compararon con la población, con otro grupo de gente que no estaba expuesto, que no trabajaba en esta fábrica con este químico. ¿Cuál fue el resultado? No encontraron diferencia. No había ninguna diferencia entre estos trabajadores y la gente que no estaba expuesta. Dijeron, pero ¿qué es esto? Así que se pusieron a estudiar a este segundo grupo. ¿Por qué? Porque no hacía sentido. ¿Qué descubrieron? Que también estaban expuestos a la acrilamida. Todos los días. Muchas veces al día. ¿Por qué? Porque cuando cocinamos carbohidratos, esa reacción química genera acrilamida. Así es súper cancerígeno. Y está en el pan, en las papas fritas, mientras se genera después de los 120 grados centígrados, ¿sí?, de cocción. Papas fritas, galletitas, crackers, las papas de bolsa, ¿sí?, pan, todo el trigo, todos los carbohidratos generan acrilamida. Así que estamos consumiendo esa toxina cancerígena todos los días prácticamente, porque estamos generando reacciones químicas cuando cocinamos. Entonces, un alimento es alimento para esa especie siempre cuando no genera toxicidad. Esa es la característica número 4. Y la quinta, siempre en su estado natural. De hecho, todas las especies, como me dije anteriormente, hasta la carne cruda es buena para ciertos animales que están diseñados fisiológicamente para esa carne, ¿sí? Ahora, si vos cocinás esa carne y se la das al león, al tigre, al oso, se van a enfermar. Y por último, la sexta característica es que tenemos que estar atraídos hacia esos alimentos, ¿sí? Atraídos naturalmente. Ya sé que hablamos de esto en el módulo anterior. Entonces, ¿qué significa esto? Nuevamente, las vacas se despiertan y dicen, ¡wow! Estoy en el cielo. Porque están rodeadas de pasto. Nosotros no nos sentimos atraídos al pasto. Estás caminando en un bosque. No te sentís atraído ante esas hojas, ¿sí? Ves un conejo, un ciervo, hasta un cordero, ¿sí?, en el campo. Y decís, ¡uy! ¡Qué ganas de comerme ese corderito! No, decís, ¡qué lindo animalito! El ciervo, decís, ¡wow! ¡Qué hermoso es! ¡Qué puro! No te sentís atraído a comértelo. Te sentís capaz atraído a acariciarlo. ¿Sí? Brócoli, por ejemplo. Hay muchas plantas que tienen celulosa, como digo. El brócoli está creciendo y no decís, ¡guau! ¡Qué ganas de comerme eso ya! No, capaz te vayas a la mente y digas, uy, eso como está creciendo de la tierra, debe tener un montón de minerales, debe tener un montón de nutrientes porque es verde. Uy, bueno, lo voy a cosechar y comer. Eso es lo que sucede, nos vamos acá en vez de sentir. Y lo que en sí nos sentimos atraídos naturalmente son las bananas, los aguacates, los melones, los mangos, las manzanas, las peras, las uvas, los kiwis. Naturalmente nos sentimos atraídos hacia eso. Y si estás pensando, pero yo no me siento atraído hacia la fruta o hacia algunas vegetales, ¿sí?, tomates. Si vos decís, no, yo no me siento atraído, probablemente es porque todavía tengas el cuerpo súper tóxico, ¿sí?
todos los niños se sienten atraídos hacia las frutas. Y cada vez que, con todos los clientes con los que trabajo y toda la gente que viene acá al centro a ayunar y limpiar su cuerpo, después se sienten súper atraídos hacia eso. ¿Sí? Estamos programados para eso. Cada especie, cada animal está como programado para sentirse atraído hacia ciertos alimentos. ¿Sí? Está como en nuestro ADN. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos paladar dulce? Justamente porque los azúcares simples son nuestro combustible. Los azúcares simples equilibrados, no el azúcar blanca, recordemos. ¿Sí? Nuestro combustible para crear energía. ¿Mm? Y nos sentimos atraídos hacia esto sin condimentos, sin enmascarar sabores. ¿Sí? Usamos todo tipo de condimentos para el arroz, para las pastas, para la pizza, carne, porque si no, no te sentirías atraído hacia eso. ¿Sí? Casi todo es comible, lo puedes comer y tragar. ¿Sí? Y hay muchas cosas que tienen nutrientes. Pero la pregunta es, ¿esto me revitaliza o me desvitaliza en el fondo? Más allá de los nutrientes, más allá de si lo puedo masticar y tragar. ¿Me genera energía o pierdo energía? ¿Sí? Súper importante. Y lo que yo quiero es que entiendas, sepas, integres, aprendas qué comidas van a facilitar que optimices tu vitalidad, tu salud y te sientas increíble. ¿Sí? Entonces recuerda, no todo lo que es comible es comida, son alimentos. No todo lo que tiene nutrientes son alimentos. ¿Sí? También no tiene que ser tóxico, también tiene que ser comido por sí mismo en una comida y también tiene que estar en su estado natural y nos tenemos que sentir atraídos. Si cumple todas estas 6 características, ahí vas a encontrar cuál es la dieta óptima, los alimentos que están diseñados, que son óptimos para nosotros. ¿Sí? Súper importante que entiendas esto. Obviamente después hacemos lo que podemos, ¿sí? Cada uno va a ir viendo cuánto me puedo ir acercando a lo óptimo, ¿sí? Según las posibilidades de cada uno, según la psicología, según las emociones, según las tentaciones, los hábitos, la cultura, ¿sí? Pero al menos sepamos cuáles son los alimentos diseñados para el ser humano, los cuales me voy a hacer, cuando los coma, me sienta increíble.